No sé ni cómo empezar porque todavía tengo el cuerpo temblando, pero supongo que lo mejor es soltarlo tal y como lo viví. Abrí la puerta del cuarto de baño y me encontré a mi marido apoyado contra el lavabo, mirándome con una expresión que jamás le había visto, como si no supiera quién era yo, como si en cuestión de segundos hubiera descubierto algo tan grave que ya no pudiera deshacerse de ello. Tenía el rostro pálido, las manos rígidas sobre la porcelana, y lo primero que pensé, y esto todavía me da vergüenza admitirlo, fue que se estaba desmayando o que le había dado un mareo. Pero no. Ese silencio tenso, esa forma de apretar la mandíbula, esa respiración entrecortada, aquello era otra cosa. ¿Desde cuándo? Fue lo único que dijo, sin moverse, sin siquiera parpadear. Y yo, que llevaba todo el día intentando fingir normalidad, con la cabeza hecha un lío, solo pude responder, ¿desde cuándo qué? Como si no supiera de qué hablaba. Como si no hubiera pasado la mañana entera con un nudo en la garganta temiendo que, tarde o temprano, llegaría exactamente este momento. Pero él no respondió. Solo me miraba. Miraba a través de mí. Y ahí fue cuando me di cuenta de que algo se me había escapado, algo que yo juraba haber controlado. Algo había visto, algo había escuchado, algo que no dependía de mi teléfono, de mis rutinas, de nada predecible. Y eso era lo que me estaba ahogando, que no sabía que sabía. Me quedé quieta, con las manos todavía húmedas de haber fregado un plato que ni siquiera había terminado de limpiar. Sentí el calor subirme por el cuello y el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. No porque me hubiese descubierto, al menos aún no estaba segura de eso, sino porque era la primera vez que mi marido me hablaba con esa mezcla de rabia contenida y decepción cruda, como si algo hubiera estallado en él sin darme tiempo a prepararme. Él dio un paso hacia mí, despacio, como si le doliera. No levantó la voz, pero su tono fue peor que cualquier grito. Créeme que no quería enterarme así. Ahí fue cuando supe que no podía seguir esquivándolo. Mi reacción fue absurda, automática, negar, hacerme la confundida, escudarme en que no entendía nada. Pero él levantó una mano en el aire, como pidiéndome que parara. Por favor, no me hagas esto. Y esa frase me atravesó. No por culpa, aunque la culpa ya me corroía, sino porque expuso exactamente el punto en el que nuestra relación se había roto sin que yo lo quisiera ver. Él me estaba pidiendo honestidad, algo tan simple, tan básico, tan lógico después de tantos años, y yo no sabía ofrecerle ni eso. Me apoyé contra la pared porque sentí que me flaqueaban las piernas. No lloré, aunque las lágrimas estaban ahí, subiendo. Él tampoco. Solo estábamos parados frente a frente como dos desconocidos intentando entender qué había pasado con todo lo que éramos antes. Y en ese momento, justo ahí, cuando el aire era tan denso que me costaba respirarlo, fue cuando mi cabeza retrocedió semanas atrás, sin que yo pudiera evitarlo. No en recuerdos bonitos, no en la historia de la relación, sino en el punto exacto en el que todo empezó a torcerse. Ese punto que hasta entonces me había empeñado en no mirar de frente. Lo cuento ahora porque es imposible separar ese instante del baño de todo lo que venía arrastrando, la distancia entre nosotros, las discusiones silenciosas, esas que no se hablan pero igual desgastan, la sensación constante de que él estaba en un ritmo y yo en otro completamente distinto. No es que nos hubiéramos dejado de querer. Pero sí habíamos dejado de escucharnos. O tal vez habíamos dejado de querer entendernos, que es peor. Recuerdo una mañana concreta en la que él me preguntó simplemente si iba a volver temprano del trabajo. Lo hizo con su tono habitual, sin ninguna mala intención. Y aún así, yo sentí que la pregunta me apretaba el pecho, como si me reclamara algo. Le respondí mal. No tenía motivo, pero lo hice. Él se quedó callado un segundo, me miró con esa paciencia exasperante que tiene y solo dijo, vale. Ahí tendría que haberme detenido, respirar, preguntarle por qué lo decía, explicarle por qué reaccionaba así. Pero no. Lo dejé pasar.
como si nada. Pero no era nada. Fueron varios días iguales. Pequeños choques, pequeñas retiradas, silencios que se acumulaban. Y en medio de todo eso, esa sensación que todavía me cuesta explicar, como si dentro de mí hubiera una mezcla rara de inquietud y vacío. Como si necesitara algo que ni siquiera sabía nombrar. No era otra persona, eso vino después. Era algo mío, algo interno, una distancia conmigo misma que no supe manejar. Volviendo al baño, cuando él soltó ese "no me hagas esto", sentí que me estaba pidiendo que dejara de huir. Que hablara, por primera vez en meses, sin rodeos. Y aún así, mi instinto fue volver a esconderme. No quería mentirle, pero tampoco sabía cómo enfrentar la conversación. Sentía que cualquier palabra podía derrumbar un edificio entero. Él respiró hondo y dio otro paso, más cerca. Ya no había rabia en su cara, ahora había dolor. Dolor puro. Y ahí fue cuando mi pecho se apretó tanto que pensé que iba a romperme. Solo dime la verdad, dijo. Y yo bajé la mirada porque todavía no podía. Ese fue el choque inicial. La explosión silenciosa. El punto sin retorno. No había gritos, ni objetos rompiéndose, ni escenas de telenovela. Solo un hombre que amaba a su esposa mirándola como si la estuviera perdiendo. Y una mujer que llevaba semanas sintiendo que se estaba perdiendo a sí misma. Mientras él esperaba mi respuesta, yo sabía que ese era el momento en el que todo podía cambiar. No el de la infidelidad, porque todavía no había hablado de eso, sino el momento en el que una verdad empezaba a abrirse camino, aunque yo aún no me atreviera a decirla en voz alta. Pero la pregunta quedó suspendida, sin resolver. Porque antes de soltar nada, antes de admitir nada, antes incluso de saber qué haría, él dio media vuelta, salió del baño y me dejó ahí, con las piernas todavía temblando y la certeza de que aquello solo era el inicio. El inicio del derrumbe. O de la confesión. O de ambas cosas. Y mientras lo escuchaba caminar por el pasillo, supe que no había forma de escapar de lo que venía. Mi silencio había sido la primera grieta. Lo que vendría después, sería mucho peor. No sé en qué momento exacto crucé la línea. A veces pienso que fue una tarde cualquiera, una de esas en las que vuelves a casa agotada, te sientas en la cama sin quitarte ni los zapatos, y te das cuenta de que llevas semanas viviendo en automático. Otras veces creo que empezó mucho antes, casi sin darme cuenta, con un comentario que me hizo Víctor en la oficina, una tontería, un cumplido simple, nada del otro mundo, pero que me llegó en un momento en el que cualquier gesto amable me tocaba demasiado. Y no porque en casa no me quisieran, sino porque yo ya no era capaz de recibir nada sin torcerlo por dentro. Víctor era compañero de trabajo, no amigo, no confidente, ni nada parecido. Ni siquiera me interesaba al principio. Era de esos hombres que hablan mucho, que llenan cualquier silencio, algo que yo normalmente encontraba cansino. Pero un día, en medio de una reunión que se alargó más de la cuenta, hizo una broma totalmente fuera de lugar y yo me reí. No porque fuese especialmente graciosa, sino porque llevaba semanas sin reírme de verdad. Él lo notó. Me dijo, casi en voz baja, al menos te he sacado una sonrisa, que falta hacía. Y esa frase, que no tenía ninguna profundidad, me golpeó. Me hizo sentir vista, aunque fuese de la forma más tonta. Al día siguiente, cuando coincidimos en la máquina de café, me preguntó si estaba bien. No sé por qué contesté más de lo que debía. Le dije que andaba cansada, que llevaba semanas arrastrando un agobio que no sabía explicar. No le hablé de mi marido, ni de mis problemas, ni de la distancia en casa. Pero él supo leer entre líneas, o al menos se comportó como si pudiera. Me escuchó sin prisa. Y cuando terminó la pausa, me soltó un "si necesitas aire, te acompaño a caminar un rato después", que me pilló totalmente fuera de lugar. Lo rechacé de inmediato, por supuesto, pero me quedé pensando.
No era Víctor. No era él el problema. Era mi propia cabeza buscando una excusa para no enfrentar lo que estaba pasando en casa. Era más fácil hablar con un casi desconocido que admitir que mi matrimonio estaba fracturándose sin que yo supiera cómo detenerlo. Pasaron unos días. No hubo coqueteos, ni acercamientos raros, nada. Él simplemente estaba ahí, con esa atención ligera que no exigía nada pero que, por alguna razón, me hacía sentir menos sola. Y yo, que llevaba semanas acumulando tensión, terminé apoyándome en eso más de lo que debería. No hablábamos de temas personales, pero había una especie de alivio en esas conversaciones rápidas, como si durante 5 minutos al día pudiera respirar de otra manera. La primera vez que hice algo que no debía fue una tontería, aceptar que me acompañara a tomar el aire después de una mañana horrible. Caminamos por las calles detrás del edificio, esas calles llenas de bares cerrados y coches mal aparcados. Él me iba contando una historia absurda de su familia y yo me limité a escuchar. No pasó nada, nada físico, nada evidente. Pero cuando volví a mi mesa sentí que había cruzado un límite interior, uno que no tiene forma pero que existe. Lo siguiente fue más claro. Una tarde, cuando casi todos se habían ido, él me pidió ayuda con un informe. Yo sabía que era una excusa. Él también sabía que yo lo sabía. Pero aún así dije que sí. Nos quedamos trabajando hasta tarde, y aunque no pasó nada fuera de lugar, hubo miradas que yo no debí corresponder. Miradas que no eran de trabajo. Miradas que, si las ves desde fuera, parecen el prólogo de algo que todavía no existe pero ya está en camino. Cuando llegué a casa esa noche, mi marido me preguntó si todo iba bien. Yo dije sí, simplemente se alargó la tarde. Él no sospechó nada, porque en ese momento realmente no había nada concreto que sospechar. Pero yo sentí una punzada de culpa. No porque hubiese ocurrido algo, sino porque escondí la verdad, que no había querido venirme antes, que había elegido quedarme allí porque me resultaba más fácil que enfrentar la tensión de nuestra casa. A la semana siguiente, todo se complicó. Yo estaba especialmente sensible, agotada, distraída. Mi marido intentaba hablarme y yo no era capaz de conectar con él. Me sentía mal por ello, pero también me irritaba sentirme mal. Era como si dentro de mí hubiera una pelea constante entre lo que debía sentir y lo que realmente sentía. Y Víctor, de nuevo, apareció en el momento justo para ofrecerme algo que no era cariño, no era amor, no era nada profundo, pero era fácil. Era un respiro. Una tarde, mientras tomábamos café en una esquina de la sala común, él me dijo algo que me dejó sin poder respirar unos segundos. Desde fuera parece que cargas con el peso de 2 personas. No sé si lo dijo por intuición o porque realmente lo percibía, pero me tocó en un punto muy vulnerable. Yo llevaba semanas sintiendo exactamente eso, que estaba tratando de sostener mi relación sola, mientras él, mi marido, también hacía su esfuerzo, pero yo no lograba aceptarlo. Y por primera vez, se me escapó admitir algo, no sé ni qué estoy haciendo. Lo dije en voz baja, mirando el suelo. Él me miró con una expresión seria, sin intentar hacerme sentir mejor. Simplemente escuchando. Y ahí fue cuando lo perdí. No en el sentido literal, no físicamente, pero sí emocionalmente. Me abrí demasiado para alguien que no era mi pareja. Le di un espacio que no le correspondía. Y aunque no pasó nada esa tarde, la grieta ya estaba hecha. La infidelidad no empezó con un acto, sino con una necesidad mal dirigida. Lo que vino después fue rápido, casi atropellado. Una tarde, mientras repasábamos unos documentos en una sala pequeña, nos quedamos demasiado cerca. Había tensión. Había silencio. Había una sensación peligrosa de que ninguno de los dos iba a retroceder si el otro avanzaba un paso. Y fui yo la que se movió primero, aunque fuese un gesto mínimo,
Apoyé la mano sobre la mesa junto a la suya. No lo toqué, pero la intención estaba ahí. Él levantó la mirada, me sostuvo los ojos y no dijo nada. Ese silencio fue suficiente para que entendiera que yo misma había abierto una puerta que ya no sabía cerrar. No voy a entrar en detalles explícitos, pero sí puedo decir que la primera vez que crucé por completo la línea no fue impulsiva ni accidental. Fue consciente. Fue un momento en el que yo sabía perfectamente que estaba traicionando a mi marido y aún así no frené. No porque no lo quisiera, sino porque en ese instante estaba desconectada de todo lo que debía importarme. Me dejé llevar por esa sensación de ser vista, escuchada, deseada, valorada, lo que sea que yo creyera que estaba recibiendo en ese momento. Fue egoísta. Fue cobarde. Y fue completamente evitable. Después de eso, volví a casa como si nada, intentando actuar con normalidad mientras mi marido me hablaba de su día. Yo asentía, sonreía, ponía la mesa, hacía todo lo que hacía siempre. Pero llevaba dentro una culpa que me quemaba. Y aún así, no paré. No lo corté. No me alejé. No fui honesta. Busqué excusas para justificarme, como si mis problemas justificaran mis actos. Y lo peor de todo es que, mientras más avanzaba, más difícil me resultaba mirarlo a los ojos. No por vergüenza, sino por miedo a que lo notara. Ya no era mi marido mirándome como siempre. Yo sentía que me examinaba, aunque no lo hacía. Sentía que sospechaba, aunque no sospechaba. Lo veía hacer cosas normales, preguntarme si necesitaba algo, ofrecerme un té, recoger la compra. Y cada gesto suyo me dolía porque me recordaba que yo estaba construyendo una mentira que tarde o temprano iba a derrumbarse. La infidelidad no fue una historia romántica ni una aventura apasionante. Fue un escape mal hecho. Una búsqueda torpe de algo que yo misma había perdido dentro de mí. Y con cada paso que daba, me alejaba más de la mujer que él conocía, y también de la que yo creía ser. El problema no fue solo lo que hice. Fue que no supe parar cuando aún podía. Fue que no quise ver que el derrumbe ya había empezado mucho antes de que él me confrontara en el baño. A veces pienso que, si él hubiera encontrado otra cosa ese día, cualquier otra, todo habría seguido oculto un poco más. No porque yo lo mereciera, sino porque nunca imaginé que sería así como se enteraría. No había mensajes en el móvil, no había fotos, no había llamadas raras, nada de lo típico. Yo era demasiado cuidadosa, demasiado consciente de cada movimiento, demasiado paranoica para dejar cabos sueltos. Me creía lista. Me creía capaz de controlar algo que ya estaba fuera de mis manos desde hacía semanas. Y al final bastó algo tan sencillo como un comentario ajeno para derrumbar toda mi mentira. Aquel viernes había salido antes del trabajo porque no podía concentrarme. Me pesaba la culpa, me pesaban las excusas, me pesaba todo. Caminé por el centro de Valencia sin rumbo, mirando escaparates sin ver nada. No quería ir a casa todavía, pero tampoco podía quedarme allí mucho tiempo, porque a esa hora él solía terminar una reunión en su empresa y volver antes de lo habitual. Así que regresé, intentando recomponerme antes de abrir la puerta, como si pudiera dejar colgado en el felpudo todo el lío interno que llevaba. Cuando entré, lo primero que noté fue el silencio. No era el silencio cómodo de siempre, sino uno raro, como si el piso estuviera conteniendo la respiración. Dejé la bolsa en la encimera y llamé un «¿Estás?», hacia el pasillo. Él respondió desde el dormitorio, con una voz neutra que no me dio ninguna pista. Yo pensé que estaba cansado. Ni por un segundo imaginé que ya lo sabía. No había cambiado su tono, no había agresividad, ni frialdad evidente, nada que me alertara. O quizá yo no quería verlo. Fui hasta el dormitorio y lo encontré sentado en el borde de la cama, sujetando algo entre las manos. Me acerqué, intentando sonar normal, pero cuando vi lo que tenía,
sentí que se me apagaba la sangre. Era la acreditación del gimnasio de la empresa de Víctor. Una tarjeta con nombre y foto que yo reconocí al instante, aunque él casi nunca la llevaba encima. Era imposible no reconocerla. Imposible no saber a quién pertenecía. La tenía sostenida entre los dedos como si fuera una pieza de un puzzle que llevaba meses intentando resolver. Me quedé quieta en la puerta sin saber dónde colocar las manos, como si cualquier gesto pudiera incriminarme más. Él no apartó la mirada del plástico durante unos segundos que se me hicieron eternos. Luego dijo, con esa calma que solo tiene cuando está a punto de perderla: ¿Quieres explicarme por qué he encontrado esto dentro de tu abrigo? El mundo se me encogió. No porque fuera una prueba definitiva, sino porque era suficiente para entender que algo no cuadraba. Yo ni siquiera sabía que esa tarjeta estaba ahí. La última vez que había visto a Víctor había sido en su coche, y debió caérsele al asiento o a mi bolso o a saber dónde. Y yo, sin darme cuenta, la metí en mi abrigo mientras sacaba mis cosas deprisa antes de volver a casa. Una tontería. Una idiotez que había pasado desapercibida hasta ese momento. Intenté hablar, pero mi voz falló. Él levantó la cabeza y me miró con una mezcla de incredulidad y dolor que jamás voy a olvidar. No era rabia lo que había en sus ojos, era algo mucho peor: decepción. Y esa decepción me hizo más daño que cualquier grito. Dime la verdad, insistió. Solo la verdad. No quiero excusas. Me senté en una silla frente a la ventana porque sentía que iba a caerme. No sabía ni por dónde empezar. Tenía la mente llena de frases sueltas que no servían para nada. Él esperó en silencio. No me presionaba, no me interrogaba, simplemente esperaba. Y eso me hundía más. Se le cayó, dije finalmente, con una voz que no sonaba a mí. Ni siquiera sabía que estaba en mi abrigo. Él soltó una risa amarga, corta. No burlona, no cruel, solo amarga. Ya. Claro. La tarjeta de un compañero de trabajo aparece en tu abrigo, así, porque sí. Y ahí me di cuenta de que no solo era la tarjeta. Era todo lo demás: mis salidas, mis cambios de humor, mis excusas vagas, mi distancia. Él no tenía pruebas antes, pero tenía intuición. La intuición que yo había ignorado pensando que podía seguir sosteniendo una doble vida interna sin que nadie lo notara. Intenté repetir que no sabía cómo había acabado ahí, pero él levantó la mano. No quiero la versión fácil. No necesito que me lo adornes. Necesito saber si esto, alzó la tarjeta, significa lo que creo que significa. Había llegado ese punto del que no se puede retroceder. Ese lugar donde una persona te mira esperando la verdad que no quiere escuchar, y tú sabes que, si la dices, algo se rompe para siempre. Yo tardé en contestar. No porque buscara una mentira, sino porque necesitaba admitir, al menos para mí misma, que ya no tenía sentido esconderme. Cuando levanté la cabeza y lo miré, supe que ya no podía seguir fingiendo. No fue planeado, dije, casi en un susurro. Él cerró los ojos. No lloró. No gritó. No golpeó nada. Solo lo cerró, como si necesitara apagar el mundo unos segundos para procesarlo. Dime que no has hecho lo que estoy pensando. Y ahí fue donde, por primera vez desde que todo empezó, sentí la dimensión real de lo que había hecho. No era solo culpa. No era solo miedo. Era la certeza brutal de que había cruzado una línea que no podía desandar. Sí, respondí, sin intentar maquillar nada. Lo hice. No hubo silencio. No hubo pausa dramática. Él se levantó de golpe, con una rapidez que me asustó. Caminó por la habitación sin rumbo, pasando la mano por el pelo una y otra vez. Respiraba rápido,
como si intentara contener un impulso que no sabía si era de hablar o de romperse por dentro. No me lo puedo creer, repetía. Contigo no. Tú no. No así. Me miró de frente, y esa expresión me persigue todavía. No era odio. Era una especie de desorientación profunda, como si el suelo se le hubiera movido bajo los pies. ¿Quién eres?, me preguntó. Porque yo a ti no te conozco. Cada palabra suya era un golpe preciso. No dolía por la dureza, sino por la verdad. Yo intenté explicarle cómo había llegado a ese punto, pero él no quería explicaciones. Me decía que necesitaba hechos, no análisis. Y tenía razón. Todo lo que yo pudiera decir sonaba a excusa. En un momento se detuvo, apoyó las manos en la cómoda y, sin girarse, dijo algo que me dejó sin aire. ¿Cuántas veces? No supe qué responder. No porque intentara ocultarlo, sino porque sabía que cualquier número iba a destrozarlo igual. Él lo notó, porque se volvió hacia mí con una expresión que se me clavó en el pecho. No me lo vas a decir, ¿verdad? Yo bajé la mirada. Y ese gesto fue suficiente. Se acercó a la puerta, pero antes de salir dijo algo que nunca voy a olvidar. No me has engañado con otra persona. Me has engañado a mí. Has traicionado la versión de ti que yo defendía incluso cuando ya dudaba. Y se fue. Oí la puerta del salón, los pasos acelerados, el golpe seco del portazo. No tardó ni 2 minutos en bajar por las escaleras del edificio. Yo me quedé sola en el dormitorio con la tarjeta entre las manos, temblando tanto que tuve que sentarme en el suelo. Ese fue el descubrimiento. No por evidencia, no por mensajes, no por fotos. Sino por algo simple, accidental, impredecible. Y aún así devastador. Porque, por primera vez, él ya no tenía dudas. Y yo ya no tenía dónde esconderme. No sé cómo tuve valor para llamarlo después de que se marchara, pero el silencio en la casa era tan insoportable que al final marqué su número sin pensarlo. No contestó. Lo intenté otra vez. Nada. Un mensaje, por favor, vuelve. Podemos hablar. Y él solo respondió, luego. Esa palabra me dejó temblando, porque luego podía ser cualquier cosa, dentro de 1 hora, dentro de 3 días o nunca. Me quedé andando de un lado a otro del salón sin saber qué hacer con mis manos ni con mi respiración. Cada vez que miraba la tarjeta del gimnasio en la mesa sentía que me latía el pecho en el cuello. No sé cuánto tiempo pasó hasta que oí la llave en la puerta. Entró despacio, como si le pesara el cuerpo entero. No me miró. Dejó las llaves en el recibidor, se quitó la chaqueta sin entusiasmo y fue directo al pasillo. Yo lo seguí, con miedo de abrir la boca y miedo de no hacerlo. ¿Podemos hablar ya?, pregunté con una voz que ni reconocí. Él se giró bruscamente. ¿Hablar de qué? ¿De tu amante? ¿De tu doble vida? ¿De cuánto tiempo llevo haciendo el idiota sin querer verlo? Ese tono no era él. Y sin embargo, lo entendía. Me quedé quieta, tragando saliva. No fue una doble vida, dije sin pensarlo. Se rió, más fuerte esta vez, una risa que me dolió más que el insulto que no dijo. Ah, no. Entonces, ¿qué es esto? Explícamelo tú, porque yo todavía intento entenderlo. Caminó hacia el salón y yo detrás. Se apoyó en la mesa como si necesitara sostenerse. ¿Lo quieres? ¿Te enamoraste? ¿Qué es? ¿Qué te dio que yo no? Dime algo que tenga sentido. Yo me quedé de pie frente a él, incapaz de acercarme. No estoy enamorada de él. Perfecto, dijo levantando las manos. Peor. Mucho peor. Ni siquiera es amor. Solo, que, diversión, escaparte un rato, que alguien te diga 4 cosas y ya con eso valía.
Era sentirme escuchada, dije por fin, sabiendo que sonaba ridículo. Él golpeó la mesa con la palma abierta, no con violencia, sino con desesperación. ¿Y yo no te escucho? No llevo meses preguntándote si estás bien, no intento hablar contigo cada día, ¿o es que como no soy nuevo se supone que mis palabras ya no valen? Yo no lo hice por él, dije, sintiendo que se me rompía la voz. Lo hice porque estaba perdida. Porque estaba desconectada de todo. Desconectada de mí, corrigió él. Eso es lo que estabas. Pero podías haberlo dicho, joder. Podías haberme mirado y haber dicho, estoy mal. No necesitabas buscar a otro para darte cuenta. Me llevé las manos a la cara. No sé por qué no te lo dije. No sé por qué llegué a ese punto. Él respiró hondo, lo vi contener algo. ¿Por qué él? No lo sé, respondí. No lo busqué. No lo planeé. Simplemente, pasó. No pasa, simplemente, dijo señalándome. Nada de esto pasa simplemente. Te acercaste a él. Lo dejaste entrar. Le diste lo que a mí me quitabas. Eso no es accidente. Sentí que me temblaban las rodillas. Tienes razón. No fue un accidente. Lo sé. Él me miró sorprendido, como si no esperara que lo admitiera así. Entonces explícame por qué. Y no me digas frases genéricas. Quiero saber qué te llevó a ese punto. Quiero saber en qué momento te dejé de importar tanto como para hacer algo así. Se me hizo un nudo en la garganta tan fuerte que tuve que sentarme. Él se quedó de pie, mirándome desde arriba, con los brazos tensos a los lados. No te dejaste de importar, dije despacio. Yo me dejé de importar. De alguna forma, dejé de sentirme yo. No sabía cómo decirte que me sentía vacía. Pensé que era una fase. Pensé que pasaría. Y en vez de hablar conmigo, fuiste a hablar con él, dijo con amargura contenida. Sí, admití sin defenderme. Fue más fácil. No tenía que explicarle nada. No tenía que enfrentarme a nada. Era, como una vía de escape, aunque fuera absurda. Él me dio la espalda. No necesito una vía de escape en mi matrimonio. Necesito a mi pareja. Necesito a alguien que no me deje fuera cuando las cosas se ponen difíciles. Lo seguí con la mirada. No quería hacerte daño. Se giró de golpe, con una expresión tan herida que tuve que apartar la vista. Y aún así lo hiciste. Del peor modo posible. Porque lo hiciste sabiendo quién soy yo, cómo soy, cómo me tomo la lealtad, cómo confío en ti. Lo sabías todo. Y aún así lo hiciste. Lo sé, susurré. ¿Cómo lo cortaste? No lo preguntó con curiosidad, sino con desesperación. No lo vi más después de la última vez. Le dije que no quería seguir. ¿Te insistió? No, dije. Lo entendió rápido. Claro que lo entendió, dijo con una risa amarga. Él no era el que tenía algo que perder. Me acerqué un paso. Si pudiera deshacerlo, lo haría. Él negó con la cabeza. No puedes. Ese es el problema. Yo nunca voy a poder olvidar esto. Nunca. Me preguntaré siempre dónde estabas, con quién estabas, qué pensabas cuando volvías a casa y me decías, todo bien. Siempre. Yo cerré los ojos. Lo sé. ¿Te das cuenta?, insistió, con una voz que le temblaba. Yo habría dado la vida por ti. Habría pasado por lo que fuese contigo. Y tú elegiste ocultarme la peor versión de ti. Porque me daba miedo que me dejaras, dije sin pensar. Él se quedó en silencio. Mudo.
como si no esperara esa respuesta. «¿Qué te dejara?», dijo por fin. «¿Esa es tu excusa, engañarme para no perderme?». Fue estúpido. Fue cobarde. Lo sé. Pero era miedo. «Pues ya ves el resultado», dijo, señalándome. «Ahora sí que no sé si quiero seguir contigo. Ahora sí que no sé quién eres». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero perderte». Él me miró un buen rato sin hablar. No había odio. Había cansancio. Mucho cansancio. «Dime la verdad», dijo finalmente. «¿Te arrepientes de haberlo hecho o te arrepientes de que me haya enterado?». Sentí que la pregunta me desgarraba. Me quedé sin aire. «Me arrepiento de haberlo hecho», dije. «De todo. De cada paso. De cada mentira. De cada silencio. Me arrepiento de haber sido tan cobarde». Él bajó la mirada. Respiró hondo. «Necesito tiempo», murmuró. «No sé qué voy a decidir. No sé si puedo perdonarte. No sé nada». Se pasó las manos por la cara, agotado. «Pero lo que sí sé es que quiero la verdad. Toda. No quiero medias tintas. Te la voy a dar», dije. «Lo que quieras saber». «Ahora no», dijo, alejándose. «No puedo escucharte más hoy. No puedo seguir hablando sin romper algo». Yo asentí, tragando las lágrimas. «Vale. Y tú tampoco intentes arreglarlo hoy», añadió. «No puedes pegar un cristal en el mismo minuto en el que lo has roto». Se fue al dormitorio y cerró la puerta, no de un portazo, sino despacio, como si le doliera incluso eso. Yo me quedé sola en el salón, con el peso de cada palabra clavándose en mí. Él estaba dentro de la habitación, respirando hondo, intentando recomponerse. Yo fuera, escuchando ese silencio que ya no era el mismo de antes. Esa fue la confrontación. Cruel, necesaria, inevitable. No hubo gritos destructivos ni insultos. Solo dos personas mirando de frente la ruina que yo había provocado. Y aunque él dijo que necesitaba tiempo, yo sabía que a partir de ese momento todo iba a cambiar radicalmente. Todo. Incluso lo que aún no sabía que estaba por venir. No sé cuánto tiempo pasó entre la confrontación y el inicio de su venganza. Puede que fueran 3 días, puede que fueran 5. Yo vivía en un estado raro, como si todo alrededor estuviera ligeramente distorsionado. Él se movía por la casa como un invitado que no terminaba de deshacer la maleta. No había discusiones, no había gritos, no había reproches nuevos. Eso era lo peor, el silencio. Un silencio frío, minucioso, calculado. Yo intentaba hablarle, pero él respondía con frases cortas, solo lo imprescindible. Ni un ataque, ni un insulto, ni una pregunta nueva. Y esa contención me descolocaba muchísimo más que cualquier ataque directo. El lunes siguiente, cuando me levanté, él ya no estaba. No era raro, porque a veces entraba temprano a la oficina, pero había algo distinto en la forma en la que había dejado sus cosas. Noté que faltaba ropa suya de 2 cajones, una chaqueta, un par de camisas. Pensé que lo habría hecho sin querer, o por estrés, o porque necesitaba espacio. Intenté no dramatizar, pero ya llevaba días con la intuición clavada de que algo estaba cambiando de una forma que todavía no entendía. A media mañana recibí un mensaje de mi jefa. ¿Puedes venir un momento a la sala de reuniones? Es importante. Sentí un vértigo en el estómago. Algo en mí supo antes de tiempo que lo importante no tenía nada que ver con mi trabajo. Cuando entré en la sala, estaban ella, el responsable de recursos humanos y otra persona que no conocía. Todos con una cara que no sabía leer. Yo pensé que quizá había un problema con un proyecto, o que había surgido algo administrativo.
Nunca imaginé lo que vino después. Mi jefa me pasó una carpeta cerrada. Nos ha llegado esto esta mañana, dijo. La abrí y vi, una tras otra, impresiones de mis registros de entrada y salida de la oficina. Fotografías mías entrando en el coche de Víctor. Una copia impresa de la acreditación de él, la misma que había aparecido en mi abrigo. Notas marcadas con fluorescente que señalaban horarios, coincidencias, ausencias mías y suyas. Todo ordenado cronológicamente. No eran pruebas románticas ni imágenes comprometidas. No había nada explícito. Era peor. Era una reconstrucción meticulosa de mis movimientos durante las últimas semanas, como si alguien hubiera seguido el rastro sin descanso hasta ensamblar un mapa completo de mis mentiras. Yo me quedé muda. Mi jefa suspiró, cruzó las manos sobre la mesa. Tu marido nos ha enviado esto diciendo que estás implicada en una situación personal con un compañero de la empresa que podría afectar al entorno laboral. Sentí que se me paralizaba el cuerpo entero. Ha pedido que se revise si hay conflicto de intereses, si ha habido irregularidades en horarios o en uso de recursos internos. Incluso ha sugerido abrir una auditoría interna. Yo cerré la carpeta porque ni siquiera podía seguir mirando. ¿Y vais a hacerlo?, pregunté, con la voz temblando. Tenemos la obligación de hacerlo, dijo Recursos Humanos, con ese tono aséptico que usan cuando te van a hundir de una forma muy legal. Yo asentí porque no tenía capacidad para decir nada más. Salí de la sala como pude. Me temblaban las manos. Fui al baño, me encerré en un cubículo y me eché a llorar sin control. En el fondo sabía que él no se inventaría nada ilegal, no me acusaría falsamente de nada directamente. Pero tampoco necesitaba hacerlo. Bastaba con sembrar la duda, activar protocolos, tocar fibras sensibles en la empresa. Y eso sí lo había hecho. Con precisión quirúrgica. Cuando llegué a casa esa tarde, él estaba sentado en el sofá, viendo un partido sin sonido. Yo entré sin saber cómo sostenerme de pie. ¿Fuiste tú?, pregunté. Él cambió de canal sin mirarme. Depende de lo que estés preguntando. No te hagas el tonto, dije, y mi voz se quebró. ¿Has enviado cosas a mi empresa? Claro, respondió. Tenía que protegerme. ¿Protegerte de qué? De tu mentira, dijo finalmente, clavando los ojos en mí. De ser el último en enterarse. De vivir contigo como si no hubiera pasado nada mientras tú decidías en tu cabeza si era el momento correcto de contarme la verdad. Pero esto me puede costar el trabajo. Lo sé, dijo con calma. Y tú me costaste mi matrimonio. Respiré hondo porque sentí que me iba a caer al suelo. ¿Te parece justo?, conseguí decir. Justo no es nada desde que tú decidiste engañarme, dijo. Yo no estoy buscando justicia. Estoy buscando equilibrio. Me senté frente a él porque las piernas ya no me sostenían. Has ido demasiado lejos. No, dijo sin dudar. Te he tratado con la misma transparencia que tú me diste a mí. Tú llevabas semanas escondiendo algo que me afectaba. Yo he llevado 3 días informando a quien correspondía de algo que les afecta a ellos. Pero no tenían por qué enterarse, dije. Yo tampoco tenía por qué enterarme como me enteré, respondió. No gritó. No se movió. No perdió la calma. Y eso era lo más devastador, su venganza no era impulsiva. Era racional. Medida. Fría. ¿Qué más has hecho?, pregunté, temiendo la respuesta. Lo justo. Yo sabía que lo justo en su boca podía significar cualquier cosa. Entonces se levantó, fue al despacho y volvió con una carpeta amarilla. La dejó sobre la mesa, frente a mí. No la he enviado todavía, dijo. Pero quiero que la veas.
La abrí con miedo. Dentro había copias de nuestras cuentas, de gastos conjuntos, de citas médicas, de recibos, de planes, de correos que yo había enviado desde mi dirección personal. Todo ordenado. Todo con fechas. ¿Qué es esto?, susurré. Mi plan, dijo. Para que cuando tomemos la decisión final sobre nuestro matrimonio, yo no esté improvisando como tú hiciste. La decisión final, repetí, sintiendo cómo me sudaban las manos. Él dio un paso atrás, como manteniendo la distancia. No voy a quedarme quieto esperando a ver si vuelves a ser la persona que yo creía que eras. Si decido separarme, quiero hacerlo preparado. Si decido seguir contigo, quiero hacerlo sabiendo que tú entiendes lo que significa haber roto algo así. Me llevé las manos a la cara. Me estás arruinando la vida. ¿De verdad te crees que esto es arruinarte la vida?, dijo con una calma tan brutal que me heló. Arruinarte la vida sería difundir cosas privadas. Exponer detalles personales. Hacer daño por hacer daño. No he hecho nada de eso. He actuado como tú no actuaste conmigo, con claridad. Yo negué con la cabeza varias veces, intentando procesar. No puedo creer que seas capaz de esto. Él se encogió de hombros. Durante meses he sido el último en saber lo que pasaba en mi propia casa. Ahora te toca a ti sentir lo que es no tener control de nada. Ni de cómo te miran los demás, ni de qué va a pasar mañana. Es justo. Tú me dejaste en esa posición primero. Me quedé callada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía fuerzas para responder. Él se acercó un poco, pero no demasiado. No te voy a destruir, dijo al final, como si estuviera respondiendo a un pensamiento que yo no había dicho en voz alta. No soy ese tipo de persona. Pero tampoco voy a dejarte irte de rositas. Quiero que entiendas el peso real de lo que hiciste. No el emocional. El práctico. El que cambia tu día a día. Se dirigió a la puerta del dormitorio. Y si te sirve de consuelo, añadió antes de cerrar, todavía no he decidido si quiero que sigamos juntos. Pero lo que sí sé es que, si seguimos, no va a ser bajo tus condiciones de siempre. Ya no. Y cerró la puerta. Me quedé sola en el salón, mirando la carpeta abierta sobre la mesa. Su venganza no era gritarme, castigarme ni humillarme. Era hacerme vivir en la misma incertidumbre en la que él había vivido, intensificada, ordenada, estratégica, hasta que yo entendiera algo que él ya sabía desde hacía días. Que había perdido el control de lo que había creado. Que ya no decidía yo. Que ahora él marcaba el ritmo. Y que, pasara lo que pasara después, nunca volveríamos a ser la misma pareja. La mañana en que todo cambió para siempre no empezó con un portazo ni con una discusión, sino con un silencio distinto. Yo llevaba días durmiendo mal, despertándome cada 2 horas, sintiendo esa mezcla de ansiedad y resignación que deja el miedo cuando ya no queda fuerza para pelear. Él se levantó antes que yo, algo que últimamente pasaba mucho, pero esta vez no hubo café preparado ni sillas moviéndose ni pasos apresurados. Solo un murmullo en la cocina, como si estuviera buscando algo sin querer hacer ruido. Me quedé en la cama unos segundos, con esa sensación de que algo definitivo iba a ocurrir ese día, aunque aún no supiera qué. Cuando por fin salí, él estaba sentado a la mesa con una carpeta cerrada frente a él. No la amarilla de la venganza, sino otra más fina, gris, más discreta. Tenía los ojos cansados, pero no había rabia. Tampoco había distancia. Había una especie de calma rara, la calma que llega cuando una persona ya ha tomado una decisión y solo queda decirla en voz alta. Me saludó con un hola muy simple, sin tensión. Ese detalle ya me descolocó, porque desde que todo salió a la luz nuestras conversaciones habían sido cortas, tensas o dolorosas.
Pero ese hola tenía un tono normal, casi cotidiano, y eso me puso más nerviosa que cualquier reproche. Siéntate, dijo, con la voz suave, como si no quisiera asustarme. Me senté frente a él, sin tocar nada, con las manos en el regazo para evitar que le temblaran. Él respiró hondo y apoyó las manos sobre la carpeta. He estado pensando mucho, empezó. Yo asentí sin interrumpirlo. He revisado lo que ha pasado, lo que hemos sido, lo que no hemos hablado, lo que tú hiciste y lo que yo sentí, y creo que ya he llegado a una conclusión. Esa frase me atravesó como un golpe seco en el pecho. No pregunté cuál, porque sabía que él necesitaba decirlo a su ritmo. No quiero vengarme más, continuó. Lo que hice fue suficiente. No voy a enviarte nada más, no voy a complicarte la vida más de lo que ya está. No quiero cargar con esa energía. Yo no soy así. Y aunque tú me rompiste algo muy profundo, no quiero convertirme en alguien que hace daño solo porque puede. Me llevé una mano a la boca sin darme cuenta. No estaba llorando todavía, pero mis ojos ardían. Él siguió. Puse en marcha cosas que no tenían vuelta atrás. Lo sé. Lo hice en caliente, dolido, sintiéndome ridículo. Y aunque no me arrepiento del impulso, no quiero seguir por ese camino. No quiero convertir los próximos años en una guerra silenciosa. No tienes por qué seguir haciéndolo, dije con un hilo de voz. No voy a hacerlo, respondió. Pero también quiero dejar claro que no puedo volver a como era antes. No puedo fiarme de ti como antes. No puedo mirar a nuestro matrimonio como si fuese recuperable tal cual estaba. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Quieres separarte?, pregunté, sin rodeos. Hizo una pausa larga antes de contestar. No lo sé, dijo. Ese es el problema. No quiero tomar una decisión desde el dolor, pero tampoco desde la nostalgia. Quiero tomarla desde un punto donde pueda verme con claridad. Yo tragué saliva, sintiendo cómo me ardía la cara. Yo quiero arreglarlo, dije, aunque sonó frágil. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé lo que hice. Sé que no hay excusas. Pero si me das la oportunidad, quiero trabajar en esto. No para volver a lo de antes, sino para construir algo diferente. Algo que tenga sentido. Él apretó los labios, como si estuviera evaluando mis palabras. Te creo cuando dices que quieres arreglarlo, dijo. El problema es que no estoy seguro de querer arreglarlo yo. Esa frase me dolió más que cualquier acusación del principio. Era honesta. No estaba actuando, no estaba usando la herida como arma. Simplemente estaba diciendo lo que sentía. Quiero que hablemos con calma, añadió. Que entendamos qué queremos, que necesitamos y que podemos dar. No más excusas, no más silencios, no más esconder problemas. Si seguimos juntos, será con un nivel de transparencia que no hemos tenido nunca. Lo acepto, dije al instante. No te precipites, respondió. No lo aceptes solo por miedo a perderme. Acéptalo porque realmente puedes sostenerlo. Porque si volvemos a mentirnos, aunque sea en cosas pequeñas, esto no tiene sentido. Yo asentí despacio. Quiero hacer terapia juntos, dijo entonces. Y también quiero que vayas tú por tu cuenta. Necesitas entender por qué llegaste a ese punto. No me digas que solo fue desconexión. No basta con eso. Tienes que conocerte mejor para no volver a hacer daño así. Me ardieron los ojos otra vez. Lo haré, dije. Y quiero tiempo. No días. Meses. Necesito recomponerme. Necesito saber quién soy cuando no estoy definiéndome por lo que tú hiciste. Hubo un silencio corto, pero no incómodo. Él me miró a los ojos y por primera vez desde que todo pasó no vi ni rabia ni dolor inmediato.
Vi un cansancio profundo, y debajo de ese cansancio, algo parecido a una grieta abierta que todavía no sabía si quería cerrar o dejar que cicatrizara sola. ¿Quieres seguir viviendo aquí?, pregunté. Yo pensé que me estaba echando, pero negó con la cabeza. No te estoy pidiendo que te vayas. Solo quiero saber si tú te ves capaz. Porque esta casa ahora mismo es un campo minado para los dos. Yo miré alrededor, como si de repente las paredes fueran extrañas. Puedo quedarme, dije. Puedo vivir este proceso contigo. Vale, dijo. Pero si en algún momento necesitas espacio, dímelo. Y si yo lo necesito, también te lo diré. Asentí otra vez. Sentí el dolor, sentí el miedo, pero también sentí algo parecido a un alivio, porque por fin estábamos hablando sin huir. Él abrió la carpeta gris. Estas son las opciones legales, dijo. Separación temporal, separación definitiva, mediación, terapia, plazos. He estado informándome porque no quiero tomar decisiones sin saber dónde piso. Yo pasé las páginas con cuidado, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. No quiero llegar a lo último, dije en voz baja. Yo tampoco, respondió. Pero quiero que la decisión que tomemos, sea cual sea, sea honesta. No por dependencia. No por miedo. No por costumbre. Si seguimos, será porque tiene sentido. Si no seguimos, también será porque tiene sentido. Y ahí, sin esperarlo, empecé a llorar. No como los primeros días, con desesperación, sino de una forma más tranquila, más agotada, como si por fin estuviera soltando algo que llevaba semanas apretando demasiado. Él no me abrazó. No por frialdad, sino porque estaba actuando con un respeto enorme hacia nuestros límites nuevos. Me ofreció un pañuelo y se quedó sentado, sin apartar la vista, sin esconderse, sin huir. Cuando me calmé un poco, él dijo algo que todavía hoy me persigue. No sé cómo vamos a acabar. Pero sí sé que no quiero odiarte. Y no voy a odiarte. No puedo. Te quise demasiado para eso. Pero tampoco puedo volver a quererte igual. Lo que pase ahora dependerá de nuestra sinceridad. Y de si somos capaces de mirarnos sin disfrazarnos. Yo asentí, limpiándome la cara. Voy a intentarlo todo, dije. No porque quiera aferrarme a ti, sino porque quiero aprender de esto. Quiero cambiar. Eso es lo único que me importa ahora, dijo. No lo que prometas. Lo que hagas. Otro silencio. Y entonces, casi con una normalidad que me rompió más que todo lo anterior, añadió. ¿Quieres desayunar algo? Esa frase marcó el final de nuestra conversación y el inicio de una etapa nueva, incómoda, incierta, llena de dudas, pero al menos real. Esa mañana entendí que no podía borrar lo que hice, que no podía pedirle que volviera a ser quien era antes, que no podía reclamar nada que no estuviera dispuesta a trabajar durante mucho tiempo. Pero también entendí algo que no había podido ver hasta entonces. Que la única forma de avanzar, juntos o separados, era aceptar mis errores sin suavizarlos y aprender a mirar a la cara el desastre que provoqué sin inventarme excusas. Ese fue mi punto final. O mi punto y seguido. Todavía no lo sé. Pero por primera vez desde todo aquello, sentí que estaba lista para asumir las consecuencias.